¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este análisis fundamental de la estática de partículas. Soy el ingeniero Freddy Orellana. Y bueno, juntos vamos a explorar esos principios que, literalmente, impiden que los puentes se caigan y que los edificios se mantengan en pie. Así que, empecemos. Para arrancar, vamos a plantear un desafío de ingeniería real. A ver, ¿cómo se diseña un sistema tan complejo como este brazo de un transbordador espacial para que soporte fuerzas enormes sin romperse? La respuesta, y de hecho la clave de toda la ingeniería estructural, está justamente en los principios que vamos a dominar hoy. Este va a ser nuestro recorrido. Empezamos con lo básico, el lenguaje de las fuerzas y los vectores. Luego, vemos cómo sumarlas, primero de forma gráfica y después con el método de componentes que es mucho más potente. Con esas herramientas en mano nos metemos de lleno en el concepto clave, el equilibrio de una partícula, tanto en 2 como en 3 dimensiones. Y al final, claro, vemos cómo todo esto cobra vida en el mundo real. Muy bien, empecemos por los cimientos de nuestro análisis, las fuerzas y esa herramienta matemática indispensable que usamos para representarlas, los vectores. En estática, nuestro primer concepto clave es el de partícula. Y ojo, es muy importante entender que esto no tiene que ver con el tamaño. Un puente o una vial pueden ser tratados como una partícula, si lo que nos interesa es analizar cómo todas las fuerzas se encuentran en un solo punto. Esta es una idealización, sí, pero es lo que nos permite simplificar problemas súper complejos y, de hecho, poder resolverlos. Ahora, una distinción fundamental, la diferencia entre escalares y vectores. Un escalar, como la masa o el tiempo, se define con un solo número, su magnitud, pero un vector, como una fuerza, necesita dos cosas sí o sí, su magnitud por su dirección. En ingeniería, créanme, ignorar la dirección de una fuerza, pues simplemente no es una opción. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando varias fuerzas actúan sobre la misma partícula? Pues no podemos verlas por separado, necesitamos un método para combinarlas todas y encontrar una única fuerza, que llamamos resultante, que produzca exactamente el mismo efecto que todas las demás juntas. Miren este ejemplo. Si tenemos dos fuerzas, P y Q, actuando sobre un punto A, podemos reemplazarlas por una única fuerza que tiene el mismo efecto neto. A esta nueva fuerza la llamamos la resultante, y aquí la vemos representada como R. El método gráfico por excelencia para sumar dos vectores es la ley del paralelogramo. Es bastante simple en realidad. La resultante de dos fuerzas es la diagonal del paralelogramo que se forma usando esas dos fuerzas como sus lados. Así de visual. Y bueno, y si tenemos más de dos fuerzas, el principio se extiende a lo que llamamos la regla del polígono. Es fácil, simplemente colocamos los vectores uno después del otro, uniendo la punta de uno con la cola del siguiente. La resultante es el vector que cierra la figura, el que va desde la cola del primerísimo vector hasta la punta del último. A ver, los métodos gráficos son geniales para tener una intuición visual, pero en ingeniería necesitamos precisión, mucha precisión. Así que ahora pasamos a un método analítico que es muchísimo más potente, el método de componentes. Pensemos en esto. Sumar muchas fuerzas dibujando puede ser lento y, seamos sinceros, bastante impreciso. Entonces la pregunta es obvia. ¿Hay una manera mejor de hacerlo? Y la respuesta es un rotundo sí. Aquí está la idea central. A la izquierda vemos un problema geométrico, algo complicado, con varios ángulos. A la derecha, hemos transformado por completo ese problema. Cada fuerza ha sido descompuesta en sus partes a lo largo de los ejes X e Y. Al hacer esto, convertimos un problema de trigonometría en uno de simple suma algebraica. Es un cambio de juego. Vamos a formalizar esto un poco. Cualquier fuerza F puede expresarse como la suma de sus componentes rectangulares Fx y Fy. Para manejar esto matemáticamente, usamos los famosos vectores unitarios. Pensemos en I y J como simples señalizaciones de dirección. I nos dice, esto va en el eje X, y J nos dice, esto va en el eje Y. No cambian el valor, solo nos indican el camino. Entonces, el punto crucial es este. Las componentes de la fuerza resultante, la Frx y la Fre, son simplemente las sumas algebraicas de las componentes de cada una de las fuerzas individuales. Es decir, pasamos de la geometría y la trigonometría complejas a una simple suma y resta.
Esto es un cambio fundamental en cómo abordamos los problemas. Ahora sí, llegamos al corazón de la estática, al concepto central de todo. ¿Qué significa que una partícula esté en equilibrio? El equilibrio de una partícula es un estado donde la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre ella es cero. Ojo, esto no significa que no haya fuerzas. Claro que las hay. Significa que se anulan entre sí, se cancelan. La partícula entonces se queda quieta o se mueve a velocidad constante, lo que nos conecta de inmediato con la primera ley de Newton. En términos matemáticos, la condición de equilibrio es simple pero increíblemente poderosa. La sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y esto lo descomponemos en dos ecuaciones. La suma de todas las componentes en X tiene que ser cero. Y la suma de todas las componentes en Y también tiene que ser cero. Para resolver cualquier problema de equilibrio, seguimos una receta, un procedimiento riguroso. Primero, un bosquejo general. Segundo, aislamos la partícula que nos interesa. Tercero, y este es el paso más crítico de todos, dibujar un diagrama de cuerpo libre, el famoso DCL. Este es un mapa de todas las fuerzas que actúan sobre esa partícula. Un error aquí y todo el análisis se viene abajo. Finalmente, con un DCL correcto, aplicamos nuestras ecuaciones de equilibrio y resolvemos para encontrar lo que no conocemos. Claro, el mundo real no es plano. Así que veamos cómo estos mismos principios se extienden de manera muy natural a las tres dimensiones. La gran ventaja del método de componentes es que escala perfectamente. Para irnos al espacio tridimensional, simplemente añadimos un tercer eje, el eje Z, con su correspondiente vector unitario k. El procedimiento es exactamente el mismo. La resultante se encuentra sumando las componentes de todas las fuerzas en cada uno de los tres ejes. Así de directo. Y como es lógico, la condición de equilibrio también se expande. Para que una partícula no se mueva en el espacio, la fuerza neta debe ser cero en todas las direcciones. Así que en nuestras dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria en x igual a 0 y en y igual a 0, ahora simplemente le añadimos una tercera. La sumatoria de fuerzas en la dirección z también debe ser igual a 0. Bueno, hagamos un recuento de lo que hemos aprendido y, más importante, por qué todo esto es la base de la ingeniería estructural. Esta es la razón por la que estudiamos esto. Desde la tensión en los cables de un puente hasta las fuerzas en una montaña rusa, los principios del equilibrio de partículas son el primerísimo paso para garantizar la seguridad y estabilidad de cualquier estructura. Es aquí donde las matemáticas se convierten en ingeniería que podemos ver y tocar. Para terminar, les dejo una pregunta para que se la lleven. Con estos fundamentos ya claros, ¿qué estructuras a su alrededor pueden empezar a analizar de una forma completamente nueva? La estática nos da las herramientas para empezar a ver el mundo con ojos de ingeniero. Esta ha sido la presentación conceptual sobre estática de partículas. Soy el ingeniero Freddy Orellana. Muchas gracias por su atención.